Cambiamos de tema y hablamos de coparticipación federal y del pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia a un reclamo que había llevado hasta el máximo tribunal la ciudad de Buenos Aires. Finalmente la Corte Suprema definió que la capital federal reciba el 2,95% de los fondos coparticipables y allí con Néstor Espósito nos metemos de lleno en este fallo puntualmente. Vamos a tratar de simplificar de la manera más llana posible para que entiendas de qué se trata. La capital federal venía cobrando hasta ayer el 1,40% de toda la plata que se reparte entre todas las provincias. Esos son los fondos coparticipables. Venía cobrando el 1,40% de todo eso. A partir de ayer va a cobrar más del doble, el 2,95%. Vamos hablando de aproximadamente 200.000 millones de pesos que se vuelcan automáticamente a los recursos que tiene la capital federal para financiar a las fuerzas de seguridad, pero también para hacer obra pública, plazas, asfalto, veredas, todo ese tipo de cuestiones, en los albores de un año electoral en el que el jefe de gobierno porteño aspira a ser presidente de la nación. Un fallo político entonces, claramente, a eso te estás refiriendo con también. Un condimento político ineludible. Más allá de cuál haya sido la intencionalidad, que eso es privativo de la opinión de cada uno, el fallo tiene un impacto político concreto. ¿Por qué es que se decidió esto? Bueno, en rigor se trata de una medida cautelar, una medida provisoria, porque la capital federal pedía más plata de la que le dieron, pedía el 3,5%. ¿Y por qué pedía esto? Mira, la situación fue así. Históricamente, la capital federal cobraba el 1,40%, pero su seguridad estaba a cargo de la Policía Federal. Como en la reforma de 1994 la capital federal pasó a ser una ciudad autónoma, es decir, como si fuera, no es exactamente así, pero para que se entienda, una provincia más, entonces tenía que tener su policía, como tiene San Juan, La Rioja, la provincia de Buenos Aires. Cuando se le traspasó la Policía Federal durante el gobierno de Mauricio Macri, se le traspasó la policía con los recursos para pagarlo. Ahora, en ese decreto que se firmó en los albores del gobierno de Mauricio Macri, lo que le dieron fue más plata de la que precisaba para pagarle a la policía. Esto es lo que argumenta el Estado Nacional, el actual gobierno. Y además se le dio por decreto. Y por decreto no se pueden modificar cuestiones tributarias, cuestiones impositivas. Entonces, en esa situación, en la provincia de Buenos Aires, en plena pandemia, durante el actual gobierno, hubo una crisis con la policía bonaerense. Había un reclamo muy fuerte de incrementos salariales, lo recordarás, manifestaciones frente a la Quinta de Olivos y una situación de tensión. En ese contexto, el gobierno actual decidió, por decreto, quitarle una parte de lo que le había dado a la capital federal el decreto de Mauricio Macri y dárselo a la provincia para apagar ese incendio. Luego hubo una ley del Congreso, que ayer quedó suspendida, que estableció que debía volver a cobrar la capital el 1,40%, pero además debía haber una ley complementaria que le asegurara que podía financiar la fuerza de seguridad en la capital. Esta ley ayer quedó suspendida y la Corte resolvió que la capital va a cobrar el doble de lo que venía cobrando bajo la admonición de que debe haber desde 1996 una nueva ley de coparticipación federal y la política nunca se puso de acuerdo desde entonces hasta ahora para sancionar esa nueva ley. Néstor, vamos a sumarla a Nazarena Lomagno también porque Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, destacó el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y además hizo anuncios. Totalmente. A ver, lo que dice Rodríguez Larreta es que esta situación que bien explica Néstor terminaba afectando a la recaudación de la ciudad de Buenos Aires. Por ende, aplicó el impuesto al sello, este impuesto que se ve en las tarjetas de crédito, y además también eliminó la exención del pago de los ingresos brutos sobre algunos instrumentos financieros, ¿no? Bueno, a partir de esta decisión de la Corte Suprema de la Justicia, lo que anunció el jefe de gobierno porteño es que se va a eliminar a partir de hoy, en realidad, el impuesto, en realidad se tiene que llevar adelante a través de un proyecto de ley que lo tiene que aprobar la legislatura, pero quiero decir, ese proceso comienza hoy, ¿no? Para
para eliminar este impuesto al sello, que no es nada más y nada menos que un impuesto al consumo, ¿no es cierto? Que se termina beneficiando solamente un par de agentes, bancos, Ciudad de Buenos Aires y su recaudación, las tarjetas de crédito y no mucho más. Hay quienes decían que afectaba al consumo, digamos, especialistas hablan incluso que afecta a la bancarización, ¿no es cierto?, de los usuarios que buscan consumir determinados bienes y servicios, pero la Ciudad de Buenos Aires lo consideraba pertinente a los fines de aumentar la recaudación tras la quita de estos fondos coparticipables. Pero ayer anunciaba entonces Rodríguez Larreta que este impuesto a la coparticipación, que es claro que no le gusta a nadie, termina eliminándose un 1,2%, ¿sí? Era el incremento que se generaba a partir de este impuesto sobre el consumo con tarjeta de crédito y finalmente quedará eliminado, según anunció el jefe de gobierno porteño. Consulta para los dos. ¿El fallo de la Corte es retroactivo? Es decir, Nación debe volver a otorgarle el 2,95% de fondos coparticipables a la Ciudad de Buenos Aires desde que dejó de regir ese incremento. Mira, lo que resolvió es una medida cautelar que rige de ahora para adelante. Lo que está todavía en discusión es el fondo, es decir, la acción de amparo en la discusión de fondo. Esa discusión de fondo que todavía no salió y la Corte se va a tomar su tiempo para resolverlo, podría eventualmente decirle, bueno, esto no debió haber regido nunca, entonces vos al Estado Nacional podría decirle, vos le estás debiendo plata a la capital federal y entonces sí habría que pagarle un retroactivo por lo que no se le pagó. Un detalle adicional. El fallo de la Corte dice que su decisión no afecta al resto de las provincias. ¿Y por qué dice esto? Porque dice que el Estado Nacional administra los fondos coparticipables y ya tiene asignado qué le va a cada provincia. En todo caso, el Estado Nacional se quedará con una parte menor de todo esto. Lo que hay que entender es que los fondos coparticipables tienen una cantidad determinada, vamos a suponer 10 pesos. Esos 10 pesos se reparten una parte con el Estado Nacional y el resto con las provincias. Si a una provincia que antes le pagaban 2, ahora le van a tener que pagar 3, alguien de todos los demás va a dejar de cobrar ese 1 que le están dando de más. Y eso puede ser o el Estado Nacional o incluso las propias provincias, por eso los gobernadores están diciendo, che, no se van a meter con la mía, ¿no? A partir de esto, y están preocupados con la posibilidad de que ellos tengan menos recursos en un año, insisto, electoral, en el que la mayoría de los gobernadores va por la reelección. Por eso la reunión al mediodía y la manifestación de todos los gobernadores o de gran parte de los gobernadores hablando de un atentado contra el federalismo, ¿no? Estrictamente la frase política que escuchamos en las últimas horas. Es que en realidad, perdón, digo, es un motivo, es un tema que la Liga de Gobernadores, por ejemplo, viene tratando hace un montón. Incluso le habían mandado una nota, ¿no?, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, justamente haciendo hincapié en cuidado con la distribución de los ingresos, porque no queremos que se produzca una injusticia tal que la Ciudad de Buenos Aires termine recibiendo mucho más de lo que en teoría o por ley debería recibir, ¿no es cierto? Bueno, veremos cuál es la reacción próxima entonces a partir de este fallo. Gracias.